De hoy, 11 del 10 de 2024. IBEX 35, 0,03 en positivo, S&P 500, 0,20 en negativo, petróleo Brent 1,25 negativo, Stoxx 50 0,07 en negativo y dólares Estados Unidos por euro también en negativo con 0,02%. El IBEX abre con una caída del 0,13% hasta los 11.641 puntos hace unos días. El Brent corrige con fuerza ante la falta de nuevas medidas en China. El IBEX 35 esquiva las caídas del resto de Europa y sostiene los 11.700 puntos tras sumar un 0,15%. La ausencia de nuevos estímulos económicos por parte de las autoridades chinas ha pesado en las bolsas y en la cotización del petróleo Brent, que se deja un 4,6% en la jornada y vuelve a situarse en los $77 tras haber llegado a superar los $81. En Europa, el CAC francés ha dejado un 0,7% penalizado por las firmas vinculadas al lujo y las bebidas espirituosas, mientras que el Eurostoxx 50 ha restado un 0,4%. Menores han sido los descensos del DAX alemán, del 0,2%, mientras que el IBEX 35 ha logrado escapar a las caídas y ha cerrado con un alza del 0,15%. Con ello, el selectivo español logra sostenerse sobre los 11.700 puntos. El esperado bazooka chino se ha convertido en agua y las bolsas asiáticas han cerrado en su mayoría a la baja, con la de Hong Kong liderando las caídas con un 8,5%. menos, pese a los esfuerzos de Pekín para expandir la demanda interna y estabilizar el sector inmobiliario. Un comportamiento del que se han desmarcado las bolsas chinas, que abrían este martes por primera vez tras haber estado cerradas una semana por la celebración de una festividad local y cuyos índices han terminado el día con fuertes alzas. Un empuje para el que han contado además con las mejoras de recomendación realizadas por los analistas de bancos como Goldman Sachs, Citi y HSBC, que han mejorado su valoración de la bolsa china. En la bolsa española, la corrección del Brent ha tenido un claro ganador. El holding de Aerolíneas IAG ha sumado un 1,9% y ha liderado los ascensos de la jornada. Tras él se han situado Robi con un ascenso del 1,7% e Iberdrola, que ha avanzado un 1,6%. BBVA ha liderado los descensos con un signo negativo 3,5% al descontar su próximo dividendo del valor de su acción. Tampoco se han librado de los recortes las acereras, penalizadas por la falta de nuevos estímulos en China. ArcelorMittal y Acerinos han recortado un 3,5% y un 1,6% respectivamente, en una jornada en la que la caída del petróleo ha lastrado también a Repsol, que se ha dejado un 2,9%. Más allá de la volatilidad experimentada en las bolsas asiáticas, la ausencia de nuevas medidas por parte del Ejecutivo chino se ha dejado sentir en la bolsa francesa, donde las firmas ligadas al lujo tienen una elevada presencia. Las acciones de LVMH han caído un 3,6%, mientras que las de Kering restan un 4,4% y las de Hermes un 0,6%. Tampoco se libra de las caídas Burberry, que se ha dejado un 4,4%. Aunque la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos arrancará con la publicación de las cuentas de los grandes bancos, hoy se han publicado al otro lado del Atlántico los resultados de PepsiCo, que han enfriado sus previsiones para cierre de año. Respecto a la campaña de resultados estadounidense, se estima una mejora del beneficio por acción, un BPA medio para el S&P 500 del 5%. En el segundo trimestre de 2024, la subida del BPA fue el 14% frente al 9% esperado antes de la publicación de la primera compañía, y en el primer trimestre del 7,9% frente al 4,2% esperado inicialmente, según nos indican desde Bankinter. A la espera de que Israel responda a los ataques lanzados por Irán, desde Bankinter estiman que la represalia israelí no será neutral para el mercado y se muestran indecisos a cómo será su impacto. Puede afectarle un poco durante unos días o severamente durante tiempo. Teniendo esto en cuenta y la proximidad de las elecciones americanas, lo más razonable es esperar una fase de bolsas goteando, aunque el buen empleo americano del viernes pasado, que reduce el temor a una recesión, retrasará ese goteo en un tiempo. Seguimos, no os vayáis, que seguimos con la bolsa. Vamos a por el siguiente. Vamos a ver. IBEX 35, 0,3%, S&P 500, 0,20% negativo, petróleo Brent 1,25% negativo, Stoxx 50, 0,07% en negativo y dólares Estados Unidos por euro también en negativo con un 0,02%. El IBEX abrió con una caída del 0,13% hasta los 11.641 puntos hace unos días. El Brent corrige con fuerza ante la falta de nuevas medidas en China. El IBEX 35 esquiva las caídas del resto de Europa y sostiene los 11.700 puntos tras sumar un 0,15%.
Esto de la bolsa del 8 de octubre. La ausencia de nuevos estímulos económicos por parte de las autoridades chinas ha pesado en las bolsas y la cotización del petróleo Brent, que se deja un 4,6% en la jornada y vuelve a situarse en los $77 tras haber llegado a superar los $81. En Europa, el CAC francés ha dejado un 0,7% penalizado por las firmas vinculadas al lujo y las bebidas espirituosas, mientras que el Eurostoxx 50 ha restado un 0,4% menores. Han sido los descensos del DAX alemán del 0,2%, mientras que el IBEX 35 ha logrado escapar a las caídas y ha cerrado con un alza del 0,15%. Con ello, el selectivo español logra sostenerse sobre los 11.700 puntos. El esperado bazooka chino se ha convertido en agua y las bolsas asiáticas han cerrado en su mayoría a la baja, con la de Hong Kong liderando las caídas un 8,5%, pese a los esfuerzos de Pekín para expandir la demanda interna y estabilizar el sector inmobiliario, un comportamiento del que se han desmarcado las bolsas chinas, que abrían este martes por primera vez tras haber estado cerradas una semana por la celebración de una festividad local y cuyos índices han terminado el día con fuertes alzas. Un empuje para el que han contado además con las mejoras de recomendación realizadas por los bancos como Goldman Sachs, Citi y HSBC, que han mejorado su valoración de la bolsa china. En la bolsa española, la corrección del Brent ha tenido un claro ganador. El holding de Aerolíneas IAG ha sumado un 1,9% y ha liderado los ascensos de la jornada. Tras él se han situado Robi con un ascenso del 1,7% e Iberdrola, que ha avanzado un 1,6%. BVA ha liderado los descensos con un 3,5% al descontar su próximo dividendo del valor de su acción. Tampoco se han librado de los recortes las acereras, penalizadas por la falta de nuevos estímulos en China. ArcelorMittal y Acerinox han recortado un 3,5% y un 1,6% respectivamente, en una jornada en la que la caída del petróleo ha lastrado también a Repsol, que se ha dejado un 2,9%. Más allá de la volatilidad experimentada en las bolsas asiáticas, la ausencia de nuevas medidas por parte del Ejecutivo chino se ha dejado sentir en la bolsa francesa, donde las firmas ligadas al lujo tienen una elevada presencia. Las acciones del LVMH han caído un 3,6%, mientras que las de Kering restan un 4,4% y las de Hermes un 0,6%. Tampoco se libra de las caídas Burberry, que se ha dejado un 4,4%. Aunque la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos arrancará con la publicación de las cuentas de los grandes bancos, hoy se ha publicado al otro lado del Atlántico los resultados de PepsiCo, que ha enfriado sus previsiones para el cierre del año. Respecto a la campaña de resultados estadounidenses, se estima una mejora del beneficio por acción BPA medio para el S&P 500 del 5%. En el segundo trimestre de 2024, la subida del BPA fue un 14% frente al 9% esperado antes de la publicación de la primera compañía, y en el primer trimestre el 7,9% frente al 4,2% esperado inicialmente. Según nos indicó Bank Inter. A la espera de que Israel responda a los ataques lanzados por Irán, desde Bank Inter estiman que la represalia israelí no sea neutral para el mercado y se muestran indecisos a cómo será su impacto. Puede afectarle un poco durante unos días o severamente durante tiempo, teniendo esto en cuenta y la proximidad de las elecciones americanas. Lo más razonable es esperar una fase de bolsas goteando, aunque el buen empleo americano del viernes pasado, que reduce el temor a una recesión, retrasará ese goteo un tiempo. Sigamos con las bolsas. Seguimos con las bolsas. IBEX 35 0,12% en negativo, S&P 500 0,20% en negativo, petróleo Brent 1,19% en negativo, Eurostoxx 50 un 0,30% en negativo y dólares por euro en positivo con un 0,3%. Tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas. La bolsa española se paraliza a la espera de nuevos catalizadores desde Estados Unidos. La ausencia de empresas del motor y tecnológicas penaliza al IBEX frente al Eurostoxx o el DAX alemán. IBEX 35 del 9 de octubre de 2024, con los inversores pendientes de la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se conocerán con los mercados europeos ya cerrados, y del dato del IPC de Estados Unidos, que se publicará este jueves. La cautela ha imperado en las bolsas europeas, aunque las subidas registradas en la apertura de Wall Street han terminado marcando el compás de la jornada. El Eurostoxx 50 ha sumado un 0,7%, mientras que el DAX alemán ha logrado avanzar un 1% gracias a las ganancias registradas por las empresas ligadas a la industria del motor y las tecnológicas. Peor suerte ha recorrido
seguidor principal selectivo de la bolsa española, que ha cerrado en tablas con un 0,6%, aunque suficiente para mantener los 11.700 puntos y sumar ya 5 jornadas consecutivas al alza. En Asia, las bolsas chinas han encajado importantes descensos en otra jornada volátil en los parques asiáticos, la segunda tras la vuelta a la actividad bursátil después de una semana cerrada por festivo. El CSI 300 ha registrado su peor jornada desde 2020 al dejarse un 7,1%, mientras que los inversores siguen centrados en los mercados chinos y de Hong Kong por la falta de detalles respecto a los recientes estímulos anunciados. En el parque español, ACS ha sido el valor más alcista de la jornada al anotarse 1,5%, seguido por Indra e IA con avances del 1,4% y del 1,1% respectivamente. Por contra, Puig ha liderado los recortes al dejarse un 1,6% tras conocerse que Goldman Sachs, uno de los bancos colaboradores de su salida a bolsa, ha rebajado su precio objetivo sobre el valor de 28 a 26 dólares. Bank Inter y Naturgy han cedido a su vez 1,2% y 1%. Repsol, por su parte, ha recortado un 0,17% después de que BNP Paribas redujera su recomendación sobre el valor a neutral. Los analistas del banco francés han recortado también su consejo para otras petroleras como BP o ExxonMobil, aludiendo al exceso de capacidad que se cierne en la industria petrolera. Según el informe, el precio del petróleo tendrá que alcanzar niveles que no solo estimulen una mejora de la demanda, sino que también provoque una reducción de la oferta estadounidense. De ahí que, en su opinión, no sea descartable que el Brent se sitúe entre los 60 y los 65 dólares frente a los 76 a los que cotiza ahora mismo. En el plano macroeconómico, a falta de conocer los detalles de la última reunión de la Fed, en la zona euro se ha conocido que Alemania exportó en agosto bienes por valor de 131.900 millones de euros, un 0,1% más interanual y 1,3% más respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario según datos preliminares difundidos este viernes por la Oficina Federal de Estadística de Statis. Las importaciones se contrajeron un 3,1% interanual y un 3,4% respecto a julio, hasta los 109.400 millones de euros. De cara a la temporada de resultados trimestrales, que está a punto de comenzar, tanto en Estados Unidos como en Europa, desde Bank of America estiman un crecimiento interanual del BPA del Stoxx 600 del menos 1% en el tercer trimestre, tras el crecimiento del 6% en el segundo trimestre, que marcó el primer trimestre positivo de 2022. El descenso previsto de los beneficios en el tercer trimestre está impulsado por una estimación de crecimiento de las ventas del menos 2%, compensado solo en parte por la expansión prevista de los márgenes. Vale, seguimos con la bolsa. Ahora vamos con la bolsa de... A ver. Las luces y las sombras de las salidas a bolsa. Esto sería de... Bueno, vamos a ver. Las luces y sombras de las salidas. 0,12%, S&P 500 0,20% en negativo, petróleo Brent 1,19% en negativo, esto 50 un 0,30% en negativo y dólares Estados Unidos por euro en un 0,03 en positivo. Tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. Las luces y sombras de las salidas a bolsa protagonizadas por el capital riesgo. Solo dos de los 9 estrenos de las 2 últimas décadas en mercado español escapan a las pérdidas. Amadeus multiplica por 6 su valor, mientras la alemana Douglas cede un 20% en apenas 6 meses. Bolsa de 9 de octubre. 4 meses después de que la cadena de Cosmetics pusiera fin a casi 2 años de sequía de salidas a bolsa en el mercado español, Europastry, fabricante de masas de panadería congeladas, también había apostado por el parqué para ampliar capital y dar salida a un fondo de capital riesgo. La salida a bolsa, que ayer se canceló por segunda vez en lo que va de año, preveía la emisión de títulos nuevos por 210 millones y la venta de acciones propias por otros 300 millones ahora en manos del fondo MCH. El reto que tenía por delante era grande, a la incertidumbre de un mercado en el que las tensiones geopolíticas, las expectativas de tipos y la duda sobre la resiliencia económica marcan el paso. Se sumaba el sello del capital riesgo, elementos que han contribuido a frustrar la operación en el último minuto. Con estas son ya 4 las veces que el fabricante de masas se ve obligado a dar marcha atrás. Aunque lo que sustenta el éxito o fracaso de una cotizada son sus fundamentales, la historia reciente demuestra cómo los inversores tienden a desconfiar cuando el que pone a la venta su participación son fondos de capital riesgo. La peor evolución puede explicarse por los elevados precios con los que parten. De las 9 desinversiones de grandes fondos de las 2 últimas décadas, solo Amadeus y la desaparecida Euskaltel en 2021 fue absorbida por MásMóvil, ahora integrada en MasOrange. Son las únicas que registran ganancias. Desde su regreso al parque en 2010, el proveedor de servicios turísticos multiplica por 6 su valor.
Una tendencia mixta que se repite en el exterior. Desde su salida a bolsa en marzo de 2024, Douglas cede un 23,92%, mientras que el fabricante de bota Dr. Martens pierde un 84,9% en sus primeros 3 años. La cara opuesta la representan la suiza Galverman y AM Sports. En sus primeros 6 meses como cotizada, la farmacéutica suiza, propiedad del fondo EQT, se anota un 47,8%. Por su parte, fabricante de ropa deportiva, que llegó a engrosar la lista de peores estrenos de los 2 últimos años, se sacude los números rojos y sube un 40%. El debut de M Sport, participada por la China ANTA y el fondo de capital riesgo Fondbase Partners, se vio empañado por la debilidad de la demanda china. Se reconoce que el mercado es algo más cauteloso con las valoraciones cuando el que hace la desinversión son los grandes fondos. La OPV de una empresa controlada por un capital riesgo es el paso final. Tratan de maximizar su retorno y si quedan con una participación tras estreno, aunque estipulen un periodo en el que no puedan vender más, siempre existe un riesgo de sobrevaloración, se subraya. En la misma línea se mueve en inversiones de Ark Capital, que señala que la principal diferencia que existe entre las cotizadas familiares que salen a bolsa y las que protagonizan los fondos son los objetivos que se persiguen. Como expertos afirmamos que cuando una familia hace todos los esfuerzos por sacar a bolsa a la empresa y deciden mantener el control, buscan algo más que la rentabilidad inmediata, es decir, tratan de ganar notoriedad, acceder a otro tipo de inversores y lograr la financiación necesaria para ampliar el negocio, seguir creciendo y aumentar la cuota de mercado. Por contra, el capital riesgo tiende a maximizar el beneficio para repartirlo entre los inversores finales. Los fondos aprovechan los momentos de debilidad de las empresas para comprarlas a un precio reducido. Cuando salen el balance y le devuelven la credibilidad, deshacen sus inversiones y tratan de hacerlo siempre al precio más alto posible. La vida media del capital riesgo de las empresas oscila entre los 3 y 7 años. Si maximizas el valor, el recorrido es muy limitado. Fuentes del mercado señalan que las operaciones protagonizadas por el capital riesgo son vistas con recelo por la gestión value, es decir, aquella estrategia que invierte en compañías infravaloradas y que tienen un alto potencial de revalorización. Los inversores que siguen este modelo lo hacen a largo plazo y mantienen las compañías en carteras en un horizonte de 5 años. Como contrapunto a la desconfianza que puede generar la salida de MCH del capital de Europastry estaba el hecho de que la familia Gallés y la sociedad controlada por el consejero delegado esperan vender una participación minoritaria. Esto es interpretado como una señal de que seguirán trabajando para hacer crecer el valor de la empresa. A corto plazo, el riesgo más inmediato pasa por los retrasos en las entregas de envíos al extranjero por el conflicto en Oriente Medio. Los gestores veníamos poniendo en cuarentena la operación al margen de los recelos que genera el capital riesgo. Como expertos dudábamos de la capacidad de un negocio en el que la competencia era muy elevada. Y seguimos con la bolsa. 0,12%, S&P 500 0,20%, en todo negativo, petróleo Brent también en negativo, 1,19%, el Stock 50 también negativo, 0,30%, y dólares Estados Unidos por euro en positivo con un 0,03%. Esto sería tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. La bolsa china sufre su peor caída desde 2020 y pone fin a una intensa racha alcista. El índice CSI 300 retrocede un 7,1% a la espera de la comparecencia del ministro de Finanzas el próximo sábado. Esto sería del 9 de octubre de 2024 de la bolsa. La falta de detalle respecto a los recientes estímulos anunciados por el gobierno chino ha provocado una importante corrección en los principales índices del gigante asiático en la jornada del miércoles, la segunda tras la vuelta a la actividad bursátil después de unas semanas cerradas por festivo. El CSI 300 ha dejado un 7,1% en la que ha sido su peor jornada desde el estallido de la pandemia de COVID-19, mientras que las bolsas de Shanghái y Shenzhen han cerrado con caídas del 6,62% y del 8,15% respectivamente, poniéndose así fin a una buena racha que comenzó a finales de septiembre, momento en el que las autoridades chinas anunciaron un paquete de medidas de apoyo a los mercados. Los principales índices de Shanghái y Shenzhen deshacen así parte de las ganancias registradas este martes, cuando se dispararon un 4,59% y un 9,17% cada uno tras el parón por la semana vacacional con motivo del Día Nacional Chino. Las bolsas continentales chinas se vieron ayer beneficiadas por el mencionado parón vacacional de una semana, que generó una acumulación de órdenes de compraventa de acciones, lo que suele causar movimientos más pronunciados en el momento de la reapertura de los mercados. Además, ayer el optimismo inicial de los inversores venía provocado por el efecto del paquete de medidas anunciado por Pekín en septiembre, entre las que figuraban la reducción de los intereses de los préstamos hipotecarios ya existentes y la creación de mecanismos para ofrecer unos 114.000
$1.000 millones, tanto en financiación como en créditos, para que las empresas eleven su valor en el mercado. Sin embargo, una rueda de prensa de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China, celebrada este martes, sobre la que los inversores tenían grandes esperanzas depositadas, no ofreció concreción sobre nuevos estímulos a la segunda economía del mundo. Pekín dijo ayer que estaba plenamente seguro de alcanzar su objetivo de crecimiento para todo el año, pero se abstuvo de introducir medidas fiscales más fuertes, lo que decepcionó a los inversores, que habían contado con un mayor apoyo de los responsables políticos para volver a encarrilar la economía. Hoy la principal oficina de información del gobierno ha anunciado que el Ministerio de Finanzas de China ofrecerá una conferencia de prensa el sábado para detallar los planes de estímulo fiscal. Los mercados han estado esperando detalles sobre las políticas fiscales que el gobierno de China implementará en las próximas semanas, después de que el Banco Central y los reguladores anunciaron medidas de estímulo monetario y pasos para revivir el mercado inmobiliario el mes pasado. El ministro de Finanzas asistirá a la conferencia de prensa, dijo a la Oficina de Información del Consejo de Estado. El anuncio decía que el tema de la conferencia de prensa era intensificar el ajuste anticíclico de la política fiscal para promover un desarrollo económico de alta calidad. China planea emitir bonos especiales por un valor de unos 2 billones de yuanes, 283.430 millones de dólares, para estimular el crecimiento después de que la economía se tambaleara desde la segunda mitad del año y pareciera encaminada a no alcanzar el objetivo de gobierno de un crecimiento de alrededor del 5%, según informó Reuters el mes pasado. El mercado está debatiéndose entre las expectativas de más estímulos y las realidades económicas, según nos asegura Wei Yan, responsable de inversiones cuantitativas en CSOP Asset Management a Bloomberg. Se ha añadido que los inversores quieren ver una rápida transformación de las medidas de estímulo en un incremento de las ganancias de las empresas y de los datos macroeconómicos, pero hay una brecha temporal entre esa expectativa y la realidad económica. Sigamos con la bolsa. Se puede informar un poquito más de la bolsa. Ahora vamos con la bolsa española. IBEX 35 0,12 en negativo, S&P 500 también un 0,20% en negativo, petróleo Brent también en negativo con 1,19%, el Stoxx 50 con un 0,30% también en negativo, y dólares por euro en euro 0,03 en positivo. Tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. La bolsa española se paraliza a la espera de nuevos catalizadores de Estados Unidos. La ausencia de empresas del motor y tecnológicas penaliza al IBEX frente al Stoxx 50 o el DAX alemán. Con los inversores pendientes de la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se conocerán con los mercados europeos ya cerrados, y del dato del IPC de Estados Unidos, que se publicará este jueves, la cautela ha imperado en las bolsas europeas, aunque las subidas registradas en la apertura de Wall Street han terminado marcando el compás de la jornada. El Stoxx 50 ha sumado un 0,7%, mientras que el DAX alemán ha logrado avanzar un 1% gracias a las ganancias registradas por las empresas ligadas a la industria del motor y las tecnológicas. Peor suerte ha recorrido el principal selectivo de la bolsa española, que ha cerrado en tablas con 0,06%, aunque es suficiente para mantener los 11.700 puntos y sumar ya 5 jornadas consecutivas al alza. En Asia, las bolsas chinas han encajado importantes descensos en otra jornada volátil en los parques asiáticos, la segunda tras la vuelta a la actividad bursátil después de unas semanas cerradas por festivo. El CSI 300 ha registrado su peor jornada desde 2020 al dejar un 7,1%, mientras que los inversores siguen centrados en los mercados chinos y en Hong Kong por la falta de detalles respecto a los recientes estímulos anunciados. En el parque español, ACS ha sido el valor más alcista de la jornada al anotarse un 1,5%, seguido por Indra e IAG con avances del 1,4% y 1,1% respectivamente. Por contra, Push ha liderado los recortes al dejarse un 1,6% tras conocerse que Goldman Sachs, uno de los bancos colocadores de su salida a bolsa, ha rebajado su precio objetivo sobre el valor del 28 a 26 dólares. Bankinter y Naturgy han cedido a su vez un 1,2% y un 1%. Repsol, por su parte, ha recortado un 0,17% después de que BNP Paribas redujera su recomendación sobre el valor a neutral. Los analistas del banco francés han recortado también su consejo para otras petroleras como BP o ExxonMobil, aludiendo al exceso de capacidad que se cierne en la industria petrolera. Según el informe, el precio del petróleo tendrá que alcanzar niveles que no solo estimulen una mejora de la demanda, sino que también provoque una reducción de la oferta estadounidense. De ahí que, en su opinión, no sea descartable que el Brent se sitúe entre los 60 y los 65 dólares frente a los 76 a los que cotiza ahora mismo. En el plano macroeconómico, a falta de conocer los detalles de la última reunión de la
Fed, en la zona euro se ha conocido que Alemania exportó en agosto bienes por valor de 131.900 millones de euros, un 0,1% más interanual y 1,3% más respecto al mes anterior. Eliminado los efectos estacionales y de calendario según datos preliminares difundidos este viernes por la Oficina Federal de Estadística de Statis. Las importaciones se contrajeron un 3,1% interanual y un 3,4% respecto a julio, hasta los 109.400 billones de euros. De cara a la temporada de resultados trimestrales que está a punto de comenzar tanto en Estados Unidos como en Europa, desde Bank of America estiman un crecimiento anual del BPA del Stoxx 600 del 1% en el tercer trimestre, tras el crecimiento del 6% en el segundo trimestre que marcó el primer trimestre positivo desde 2022. El descenso previsto de los beneficios en el tercer trimestre está impulsado por una estimación de crecimiento de las ventas del 2%, compensado solo en parte por la expansión prevista de los márgenes. Y aquí seguimos con la bolsa de hoy. Bueno. IBEX 35, 0,10%, S&P 500, 0,20%, petróleo Brent, 1,03%. Eurostone 50, 0,12% y dólar Estados Unidos por euro en 0,6% en positivo. Tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. La bolsa española se paraliza a espera de nuevos catalizadores de Estados Unidos. La ausencia de empresas del motor y tecnológicas penaliza al IBEX 35 frente al Eurostoxx 50 o el DAX alemán. Con los inversores pendientes de la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos que se conocerán con los mercados europeos ya cerrados y del dato IPC de Estados Unidos que se publicará este jueves, la cautela ha imperado en las bolsas europeas, aunque las subidas registradas en la apertura de Wall Street han terminado marcando el compás de la jornada. El Eurostoxx 50 ha sumado un 0,7%, mientras que el DAX alemán ha logrado avanzar un 1% gracias a las ganancias registradas por las empresas ligadas a la industria del motor y las tecnológicas. Peor suerte ha corrido el principal selectivo de la bolsa española, que ha cerrado en tablas con un 0,6%, aunque es suficiente para mantener los 11.700 puntos y sumar ya 5 jornadas consecutivas al alza. En Asia, las bolsas chinas han encajado importantes descensos en otra jornada volátil en los parques asiáticos, la segunda tras la vuelta a la actividad bursátil después de unas semanas cerradas por festivo. El CSI 300 ha registrado su peor jornada desde 2020 al dejarse un 7,1%, mientras que los inversores siguen centrados en los mercados chinos y de Hong Kong por la falta de detalles respecto a los recientes estímulos anunciados. En el parque español, ACS ha sido el valor más alcista de la jornada al anotarse un 1,5%, seguido por Indra e IA con avances del 1,4% y del 1,1% respectivamente. Por contra, PUS ha liderado los recortes al dejarse un 1,6% tras conocerse que Goldman Sachs, uno de los bancos colocadores de su salida a bolsa, ha rebajado su precio objetivo sobre el valor de 28 a 26 dólares. Bank Inter y Naturgy han cedido a su vez un 1,2% y un 1%. Resol, por su parte, ha recortado un 0,17% después de que BNP Paribas redujera su recomendación sobre el valor a neutral. Los analistas del banco francés han recortado también su consejo para otras petroleras como BP o ExxonMobil, aludiendo al exceso de capacidad que se cierne en la industria petrolera. Según el informe, el precio del petróleo tendrá que alcanzar niveles que no solo estimulen una mejora de la demanda, sino que también provoque una reducción de la oferta estadounidense. De ahí que, en su opinión, no sea descartable que el Brent se sitúe entre los 60 y los 65 dólares frente a los 76 a los que cotiza ahora mismo. En el plano macroeconómico, a falta de conocer los detalles de la última reunión de la Fed, en la zona euro se ha conocido que Alemania exportó en agosto bienes por valor de 131.900 millones de euros, un 0,1% más interanual y un 1,3% más respecto al mes anterior. Eliminados los efectos estacionales y de calendario según datos preliminares difundidos este viernes por la Oficina Federal de Estadística de Statis. Las importaciones se contrajeron un 3,1% interanual y un 3,4% respecto a julio, hasta los 109.400 millones de euros. De cara a la temporada de resultados trimestrales que está a punto de comenzar tanto en Estados Unidos como en Europa, desde Bank of America estiman un crecimiento interanual del BPA del Stoxx 600 del 1% negativo. El tercer trimestre, tras el crecimiento del 6% en el segundo trimestre, que marcó el primer trimestre positivo de 2022. El descenso previsto de los beneficios en el tercer trimestre está impulsado por una estimación de crecimiento de las ventas del 2%, menos 2%, compensado solo en parte por la expansión prevista de los márgenes. Seguimos con la bolsa.
IBEX 35 0,6%, S&P 500 0,20%, petróleo Brent 1,08%, Eurostoxx 50 0,02% en positivo y dólar de Estados Unidos por euro lo tenemos también en positivo con un 0,07%. Tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. El IBEX lidera las caídas en Europa por el castigo a las energéticas. El selectivo español pone freno a 5 sesiones consecutivas al alza y cede un 0,72%. Actualizado a 10 de octubre de 2024, IBEX 35 del día 10 de octubre. El IBEX hace una pausa. La resistencia que sigue mostrando la inflación en Estados Unidos y los descensos de los útiles llevan al selectivo español a ceder un 0,72%. Los descensos fueron generalizados, pero se vieron agravados en la bolsa española por los recortes que encajaron las energéticas. Al incremento de las rentabilidades se suman en las últimas horas los rumores aparecidos en la prensa que apuntan a que el gobierno podría estar estudiando la posibilidad de convertir en perpetuo el impuesto a las energéticas. Los descensos fueron generalizados y en el selectivo español solo 7 cotizadas escaparon a las pérdidas. Ferrovial, que la semana pasada se vio penalizada por la posibilidad de que el gobierno de Ontario recompra el principal activo de la compañía en Canadá, se recupera progresivamente ante la falta de una confirmación. La concesionaria de infraestructuras lidera esa nota un 0,69%, le acompañan el podio Mapfre con un 0,58% y Bankinter con un 0,75%. Aunque el Ejecutivo no ha confirmado ni desmentido los rumores que sobrevuelan a las energéticas, los inversores tienen los nervios a flor de piel y no han dudado en deshacer sus posiciones. Con una caída del 4,51%, Acciona lidera los descensos, le siguen Redilla con un signo negativo 3,87%, Endesa con un signo negativo 3,54% y Acciona Energía con un menos 2,98% y Solaria con un menos 2,88%. Después de la solidez mostrada por el mercado laboral, los inversores aguardaban con nerviosismo el dato de inflación, aunque la moderación de los precios ha seguido su curso, lo que hace a un ritmo más lento de lo que desearía la Reserva Federal. En septiembre, la tasa interanual bajó al 2,4%, una décima menos de lo previsto. Por su parte, la subyacente, que excluye los alimentos frescos, la energía, experimentó el primer repunte en 19 meses. Como contrapunto, el aumento de los precios, los inversores contaron con el informe de empleo semanal. En la última semana, las peticiones semanales de desempleo subieron más de lo esperado hasta las 258.000 solicitudes, el dato más alto en un año y unos niveles que los analistas creemos que se corresponde con momentos de recesión. No obstante, le quitamos el hierro y creemos que podría deberse en gran medida al efecto del huracán Helene. Una inflación persistente y una economía algo más débil es visto como el peor de los escenarios. Esto fue suficiente para que los inversores se decantaran por las ventas. El CAC francés, que está pendiente de conocer los detalles del presupuesto, cedió un 0,24%. Entre las medidas que el ejecutivo de Michel Barnier quiere sacar adelante se encuentra el impuesto a las grandes empresas. El DAX alemán y el Eurostoxx 50 cedieron un 0,23%, mientras el FTSE británico concluyó en tablas. Al cierre de los mercados europeos, Wall Street cotiza con signo mixto y mañana la banca dará el pistolazo de salida. Analista creemos que el dato de inflación es lo suficientemente bueno para consolidar otro recorte de las tasas en 25 puntos básicos en lugar de repetir el movimiento y bajar los tipos medio punto. Por su parte, Kinsey Grossi, jefe de estrategia LPL Financial, nos señala que si los precios siguen subiendo en un contexto de un mercado laboral más frío, la discusión en la próxima reunión será más acalorada. La desinflación continúa, pero quien haya pensado que la Fed iba a bajar las tasas con la misma intensidad está equivocado. Entre los más desconfiados con la posibilidad de que la Fed vuelva a bajar los tipos se encuentran Chris Zaccarelli, Independent Advisor Alliance, que considera que después del sólido dato de empleo del mes de septiembre, la resistencia que muestran los precios crea las condiciones para que el Banco Central mantenga sin cambios el precio del dinero. La probabilidad de reducción de las tasas en noviembre se sitúan a día de hoy por encima del 90% y caen al 80% para diciembre. La rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4%, con el bono a 2 años en el 3,97%. En Europa, los títulos españoles van con vencimiento en 2024 permanecen por debajo del 3%. Y en el mercado de materias primas, el Brent se anota un 2,2% hasta los $78,8. Vamos a ver si nos queda algo de la bolsa. Vamos a acabar. Pues nos queda algo más de decir de la bolsa.
El IBEX lidera las caídas de Europa. El IBEX 35, 0,6% negativo, S&P 500 0,20% negativo, petróleo Brent 1,08% negativo, Stoxx 50 0,2% en positivo y dólares por Estados Unidos por euro en positivo con un 0,07%. Tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. Seguimos. El IBEX lidera las caídas en Europa por el castigo a las energéticas. El selectivo español pone freno a 5 sesiones consecutivas al alza y cede un 0,72%. El IBEX hace una pausa. La resistencia que sigue mostrando la inflación en Estados Unidos y los descensos de las útiles llevan al selectivo español a ceder un 0,72%. Los descensos fueron generalizados, pero se vieron agravados en la bolsa española por los recortes que encajaron las energéticas. Al incremento de la rentabilidad se suma en las últimas horas los rumores aparecidos en la prensa que apuntan a que el gobierno podría estar estudiando la posibilidad de convertir en perpetuo el impuesto a las energéticas. Los descensos fueron generalizados. En el selectivo español, solo 7 cotizadas escaparon a las pérdidas. Ferrovial, que la semana pasada se vio penalizada por la posibilidad de que el gobierno recompra el principal activo de la compañía en Canadá, se recupera progresivamente ante la falta de una confirmación. La concesionaria de infraestructuras lidera esta nota un 0,69%, la acompaña el Podium Mapfre con un 0,58% y Bankinter con un 0,75%. Aunque el Ejecutivo no ha confirmado ni desmentido los rumores que sobrevuelan a las energéticas, los inversores tienen los nervios a flor de pie y no han dudado en deshacer sus posiciones. Con una caída del 4,51%, Acciona lidera los descensos, le siguen Redella 3,87%, menos Endesa menos 3,54%, Acciona Energía menos 2,98% y Solaria menos 2,88%. Después de la solidez mostrada por el mercado laboral, los inversores aguardaban con nerviosismo el dato de inflación. Aunque la moderación de los precios ha seguido su curso, lo hace a un ritmo más lento de lo que desearía la Reserva Federal. En septiembre, la tasa interanual bajó al 2,4%, una décima menos de lo previsto. Por su parte, la subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, experimentó el primer repunte en 19 meses. Como contrapunto, el aumento de los precios, los inversores contaron con el informe de empleo semanal. En la última semana, las peticiones semanales de desempleo subieron más de lo esperado hasta los 158.000 solicitudes. El dato más alto en un año, en los niveles que creemos que se corresponde con momentos de recesión. No obstante, quitamos el hierro y creemos que podría deberse en gran medida al efecto del huracán Helene. Una inflación persistente y una economía algo más débil es visto como el peor de los escenarios. Esto fue suficiente para que los inversores se decantaran por las ventas. El CAC francés, que está pendiente de conocer los detalles del presupuesto, cedió un 0,24%. Entre las medidas que el Ejecutivo de Michel Barnier quiere sacar adelante se encuentra el impuesto a las grandes empresas. El DAX alemán y el Eurostoxx 50 cedieron un 0,23%, mientras el FTSE británico concluyó en tablas. Al cierre de los mercados europeos, Wall Street cotiza con algún signo mixto. Mañana la banca dará el pistolazo de salida. Creemos que el dato de inflación es lo suficientemente bueno para consolidar otro recorte de las tasas en 25 puntos básicos en lugar de repetir el movimiento y bajar los tipos medio punto. Por su parte, Kinsey Crosby, estratega de LPL Financial, señala que si los precios siguen subiendo en un contexto de un mercado laboral más frío, la discusión en la próxima reunión será más acalorada. La desinflación continúa, pero quien haya pensado que la Fed iba a bajar las tasas con la misma intensidad estaría equivocado. Entre los más desconfiados con la posibilidad de que la Fed vuelva a bajar los tipos se encuentra el Advisor Alliance, que considera que después del sólido dato de empleo del mes de septiembre, la resistencia que muestran los precios crea las condiciones para que el Banco Central mantenga sin cambios el precio del dinero. La probabilidad de reducción de las tasas en noviembre se sitúa a día de hoy por encima del 90% y caen al 80% para diciembre. La rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4%, con el bono a 2 años en el 3,97%. En Europa, los títulos españoles van con vencimiento en 2024 permanecen por debajo del 3%. En el mercado de materias primas, el Brent se anota un 2,2% hasta los $78,8. Vamos a ver si ya hemos acabado con esto de la bolsa. A ver. Y acabaríamos la bolsa hoy, 11 del 10 de 2024, tono negativo en las bolsas a la espera de las cuentas de la banca estadounidense. Los futuros del Eurostoxx 50 caen un 2,26%, mientras que el IBEX registra una caída semanal de 0,7%. No olvidéis de suscribiros para este y otros temas a este vuestro canal Gestory, Gestoría de YouTube. Suscribirse.